Are you ready? Pues si queréis tomar asiento, te doy el micro. Bueno, pues seguimos con el siguiente debate con Romina Moyá, gerente de parques industriales o áreas industriales, parques industriales mejor, y con Manuel Suárez, CEO de Tirisaí, uno de los coorganizadores del Foro VLC Tech, que bueno, van a hablarnos de soluciones tecnológicas, ¿no?, para todo el proyecto de parques industriales y demás que se está trabajando actualmente. Así que os dejo con dos grandes expertos del tema para que nos ilustren un poco sobre por dónde tenemos que ir en este tema. Gracias, Javi. Como estaba comentando Javier Mateo, Romina, dentro del marco de la gerencia de parques industriales, está ahora fraguando un proyecto muy interesante sobre, digamos, parques industriales inteligentes. Cómo, digamos, aplicar todas estas tecnologías de las que se están tratando hoy, que se están implantando en diferentes sectores industriales, cómo centrarlas a la gestión íntegra de un parque industrial, que de alguna forma se asemeja a un poco a las Smart Cities, ¿no? O sea, ¿tiene algún tipo de similitud? Bueno, con ciertas particularidades. La verdad es que yo llevo 7 años gestionando áreas industriales y al principio cuando me llamaron y me dijeron que buscaban una gerencia de área industrial, yo dije, ¿eso qué es? Así que ya estando dentro, pues sí, es muy parecido a una ciudad, lo único que ciertas particularidades. En las ciudades hay viviendas y dentro vive una familia, y aquí lo que tenemos son empresas que en una nave dentro pueden haber 1000 personas, que pasa en Almusafes, por ejemplo. Entonces sería trasladar lo de las Smart City a los polígonos, y al final puede ser igual o más gente que en una ciudad, que es lo que pasa en Almusafes. Claro, porque en Almusafes hay un número de habitantes en lo que es el pueblo, pero tú luego en el parque tienes bastante más, de hecho, ¿no? Sí, el pueblo tiene 8.500 habitantes y es una ciudad, bueno, es un pueblo, es casi ciudad por lo que representa. Y en el polígono hay 10.000 trabajadores solo en el polígono. Luego está Ford, que son unos 8.000. Entonces, realmente son 18.000 trabajadores que van a un pueblo pequeño que lo convierten en ciudad todos los días a trabajar. Qué barbaridad. Bueno, está Ford, lo sabéis, claro. Entonces, cuando estamos hablando de parques inteligentes, hay mucha gente que no lo llegará a entender. Parques industriales inteligentes. ¿A qué te refieres exactamente con la parques gente me dice, si no sabemos lo que es una persona inteligente, ¿qué vamos a hacer un polígono inteligente? Bueno, pues la palabra inteligente trata de que con los datos que se tienen y los recursos que se tienen, tomar las mejores decisiones, ¿vale? En todos los aspectos. Igual en la vida personal, una persona inteligente, ¿no?, la persona que aprovecha sus recursos, evita los riesgos, pues es lo mismo, pero en un área industrial en la cual entran camiones todos los días, hay unas necesidades de producción que generan una riqueza, porque esto es importante. Los polígonos industriales suponen el 50% del PIB nacional. Entonces, siempre han sido un poco pues el último barrio de las ciudades. No es el caso de Almusafes, la verdad, porque es verdad que el ayuntamiento apoya mucho, como es lógico, por lo que supone la industria para la población, pero en general en España los parques y polígonos industriales en general están un poquito abandonados. Entonces, no tiene sentido. Tanta gente trabajando, generando tanto empleo y tanta riqueza, pues para mí es lógico que vayamos a esa profesionalización y aprovechar las nuevas tecnologías para el bien común. Vale, entonces, entremos un poquito al grano. O sea, ¿qué tipo de yo como, por ejemplo, como tecnólogo y como responsable de una empresa tecnológica, a mí me gusta identificar muy bien primero las necesidades y luego el conjunto de fuentes de datos que puedo utilizar para solucionar luego esas necesidades, ¿no? Entonces, a nivel de polígonos industriales inteligentes, ¿qué tipo de, necesidades primarias tenéis? ¿Pueden ser a nivel, por ejemplo, de mantenimiento de las infraestructuras? Vale, voy a hacer un resumen en 3 generales. Una serían todas aquellas que afectan internamente a la empresa y a la producción de una nave, como puede ser el tema de microcortes en el suministro eléctrico y que tienen es muy importante, sí, los microcortes. Luego hay otras cosas más genéricas, pero que sí que afectan a todos, como puede ser la movilidad, tanto de la gente que va a trabajar, que se desplaza a pie de una nave a otra, o incluso los camiones, que son muchos. Y luego la gestión del mantenimiento en sí. Realmente la labor inicial cuando a mí se me contrata es que haya luz,
que las carreteras no haya baches, que las papeleras se vacíen, cosas así del día a día, ¿vale? Entonces, desde lo que afecta internamente a lo que afecta en global, como puede ser, por ejemplo, un incendio, una inundación y toda la coordinación de evacuación o de confinamiento, pues son cosas que se pueden analizar cómo mejorar con nuevas tecnologías. Claro, y respecto a, por ejemplo, el tema de los microcortes, es que es algo que a mí me ha tocado muy de cerca, porque recuerdo, ahora me vienen a la cabeza varios casos de estar yo trabajando, implantando diferentes sistemas de optimización en varias factorías, en diferentes polígonos industriales, y de repente que se pare toda la producción, tener que rearmar toda la producción, drenar varios sistemas, quitar piezas malas, volver a armar todas las líneas de producción, y eso son pérdidas enormes de dinero, de tiempo, de producción. Sí, nosotros llevamos ya varios años. Yo me incorporé en 2013, me acuerdo de la primera comisión en 2015, las empresas muy preocupadas por estos microcortes que suponen unos costes y unas pérdidas a su producción bastante elevadas. Entonces, el problema de esto, y por eso te preguntaría qué podemos hacer, es que tenemos la información cuando ya se ha producido el microcorte y ya no se puede hacer nada. Y con la particularidad que tú te vas a Iberdrola y lo niega. Tu empresa tiene los datos de que a las 9:30 ha habido un microcorte, se han apagado todas las pantallas, las máquinas se han parado. Un microcorte que puede ser 0,01 segundo, pero se ha parado todo, una producción que influye a Ford, y no podemos hacer nada. O sea, hoy por hoy. Yo espero que haya alguna tecnología que nos ayude a prevenir o a prever. Sí. En un primer momento tendríamos que ver, no se está guardando un histórico de los microcortes que han habido, ¿no? A nivel de, digamos, de una gestión... En común no, pero las empresas más potentes y con más producción y con más maquinaria a nivel individual sí, que inicialmente sí que se podrían recopilar esos datos. Claro, habría que recuperar esos datos de cada uno de los players, de los agentes de cada factoría, ponerlos en común, sincronizar un poco los tiempos y poder recopilar un histórico que luego poder almacenar sobre los nuevos microcortes que vayan generando. De esa forma generamos un histórico de las incidencias que han pasado. Y luego, en vistas a generar, por ejemplo, un modelo de analítica predictiva para poder anticiparse a un microcorte en un determinado parque industrial, también es muy interesante determinar cuando se han producido estos microcortes que ya hemos historizado de alguna forma, identificar qué tipo de variables, digamos, de proceso o de situación había en el parque industrial y las determinadas factorías del parque industrial en el momento del microcorte. Hablo de consumos, de asistencia de camiones, de funcionamiento de las factorías, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, respecto a obtener esos datos, me imagino que no será trivial porque cada factoría es como una pequeña república, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que no serían todas las factorías, sino las que realmente tienen un proceso productivo con mucho consumo, porque también hay mucha logística y mucho retrabajo que nos supone. Entonces, yo no lo veo tan difícil porque a lo mejor estamos hablando de 10, 12 empresas más importantes, estamos hablando de 9 líneas de suministro, pero sí que lo veo viable. Luego también colocar medidores en cada línea de suministro sin llegar directamente a la factoría a nivel final, pero en las líneas de suministro sí, guardando este histórico y luego pues toda la información digamos, que había alrededor de ese microcorte, eso es vital y a partir de ahí pues nos podemos poner a procesar los datos y a ver. Y luego hay un tema vital para las empresas o bien para la entidad que gestiona, son los costes, porque realmente esto a nivel de costes es un coste muy alto, es asequible, porque si se invierte y hay un retorno porque se van a evitar los microcortes, pues sí, pero es lo de siempre, ¿no? ¿La tecnología ya tiene un retorno adecuado o estamos hablando de mucho? Lo bueno de esto es que a nivel, por ejemplo, de sensórica, la sensórica ha ido avanzando tanto que ahora los sensores que antes eran muy costosos o muy difíciles de integrar, ahora se han hecho mucho más fáciles de integrar y la propia electrónica del encapsulado de los sensores es mucho más barata, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros nos encontramos en varios proyectos de aplicación de sensores de bajo coste para la identificación de determinados defectos, con lo cual ahí podemos ahorrar mucho en todo lo que es la sensórica y luego, a partir de ahí, guardar un histórico de las incidencias que ha habido de microcortes y luego registrar la información alrededor no es un proyecto muy costoso, ¿vale? Bueno, pues con los que se pueden ahorrar, ¿no? En microcortes, igual sí que este estaría justificado. A nivel de movilidad.
por Problemón. ejemplo, porque yo me... Problemón. Problemón. O sea, yo me imagino pues toda lo que es la cadena de suministro que hay desde el distribuidor al parque industrial final, con toda la entrada de containers, de camiones. Me imagino que habrán zonas calientes en determinados momentos del día en los parques industriales, más probabilidad de que haya algún tipo de accidente, más probabilidad de que hayan saturaciones en diferentes puntos del parque industrial. En este sentido, seguramente nos esté guardando una relación de puntos de control sobre la cual están pasando los camiones en determinados momentos para intentar guardar una ruta de lo que tienen que seguir los camiones diariamente dentro del parque. Hay una particularidad, tanto en Almusafes como Ribarroja, que también está en esa zona, y es una zona logística de muchos camiones, que tenemos unos problemas de accesos de un solo carril y con unos embotellamientos de camiones y problemas de retrasos, que sí que es importante. En Almusafes tenemos la particularidad que tenemos un conveyor, que es un túnel que va de las empresas a Ford, y se estima que al día evitamos 500 camiones circulando por el conveyor, pero eso no significa que pueda haber, ahora no sé si 500 más o 1000 más, pero sí, el tema de los camiones en ciertos momentos es complicado. Importante, sí. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la inclusión de etiquetas tipo RFID en la entrada de los camiones al parque, que luego pasen por determinados puntos de control en el parque y se lleve un control del punto en el que se encuentran los camiones. Y luego, si además queremos traquear en tiempo real, pues ya podemos poner algún tipo de dispositivo a nivel de estándares IoT que fuera traqueando en tiempo real cada uno de los movimientos y a partir de ahí ir guardando un histórico de las rutas, incluso poner un cuadro de mandos y poder de alguna forma predecir cuando se va a ocasionar algún tipo de incidencia o saturación. Bueno, hay una pequeña problemática y es que a veces no sabes de dónde viene el camión. Entonces, si ¿De dónde viene? ¿De la procedencia antes de entrar? Claro, sí. A veces viene de cualquier parte de Europa, entonces, bueno, tenerlos a todos controlados igual es difícil, habría que ver una alternativa. Dentro del proyecto de modelo de gestión de polígono inteligente se implantó un caso de uso y fue para la movilidad, pero de coches, porque la misma problemática que podemos tener con los camiones los tenemos con el coche. Y allí se midió con sensores según los móviles que entraban al parque para ver las horas de más carga de población, ¿no? de personas entrando y de salida para tomar decisiones. Y si a la gente se le puede avisar por dónde puede acceder al polígono, que va a costarle menos, pues igual que te avisan las plazas de aparcamiento que hay, ¿no? Que eso también estaría muy bien, que es otra problemática del polígono, las plazas de aparcamiento. Muy bien, se me está ocurriendo, lo comentábamos antes, a nivel de mantenimiento de infraestructuras, ahora mismo hay soluciones, por ejemplo, de visión artificial que permitan de alguna forma controlar el estado de degradación de determinadas infraestructuras, yo qué sé, a nivel de almacenes, factorías, alumbrado. Ahora lo más eficiente es el WhatsApp. Una foto y una ubicación. Esa es la máxima tecnología para la gestión del mantenimiento. Y es un problemón. Eso hay que cambiarlo ya, Romina, eso no puede ser. Es un problemón, la verdad, porque sí que es verdad que en un polígono de 1,5 millones de metros cuadrados hay muchos activos y muchas cosas que se degradan y que supone un problema. Pues desde lo típico de una trapa que se queda agujero y alguien se rompe la pierna, porque pasa, a pues los temas de papeleras, de iluminación y todo. Y hoy por hoy, pues eso, industria 4.0, pero en la gestión pero estamos en el... indoor, pero no outdoor, exacto, ¿no? Exacto. Pues nada, eso tenemos que cambiarlo ya un poco entre todos los agentes, ¿no? Pues nada, no sé cómo vamos de tiempo. Quedan 19. Vale. A nivel siguiendo con el mantenimiento de las infraestructuras, a nivel de qué tipo de infraestructuras o qué tipo de elementos es interesante para vosotros, digamos, conservar. Bueno, pues desde el estado de las calles en sí, porque antes hablábamos de que hay circulación de camiones y que llevan material y que van a una fábrica, y el asfalto muchas veces, y creo que se ha hablado algo de aquí, ¿no? De asfalto inteligente en alguna... Sí, pues desde el asfaltado de las calles a todos los elementos comunes, bueno, iluminación también muy importante. Estamos en la época de que todavía nos roban el cable.
y nos quedamos sin luz. Sí. Sí, bastante a menudo. Roban el cable todavía y estamos sin luz, sí. Todo lo que son contenedores, la gestión de los residuos y las papeleras, parece mentira, pero sigue siendo un problema, y aunque sea estético, pero bueno, está ahí. Y bueno, las plazas de aparcamiento, también pues la gente que entra a las 6 de la mañana a trabajar, hay veces que tiene que estar a las 5 para poder aparcar y entrar a trabajar. A nivel del deterioro de los asfaltos, existen ahora pues, tecnologías como el Machine Learning que mediante la integración, por ejemplo, de los indicadores de deterioro del propio asfalto permiten identificar las posibles degradaciones que están habiendo. De hecho, nosotros estamos en mitad de un proyecto donde ya estamos teniendo resultados y productivizándolo de alguna forma, en un proyecto con SACIR, con la constructora, y se trata de predecir el futuro deterioro de la red de pavimentos nacional, la red de carreteras, y estamos obteniendo muy buenos resultados. Hay que integrar básicamente todo el bloque de datos de indicadores de deterioro que son a nivel de fisuración, rugosidad, índice de deslizamiento y demás. Integrando esas fuentes de datos y un poco índices de tráfico y climatológicos, es posible llegar a estimar el deterioro que va a haber del asfalto y luego los planes de mantenimiento que tienes que ejecutar para conservarlos, ¿no? Bueno, pues para llegar ahí y a muchas más cosas, igual me voy al principio. La problemática que tenemos en las áreas industriales es que no tenemos datos concretos. En nuestro caso sí, porque somos una asociación que representa casi al 100% y por interés, pero así como en una población normalmente sí que los ayuntamientos tienen geolocalizados sus activos y tienen muy claro quién está dentro de cada casa, ¿no? Porque hay un censo, eso no pasa en los polígonos. Entonces, tendríamos que empezar por ahí, pues con un software básico inicialmente de gestión, pero luego un análisis de los datos para realmente saber en qué cosas tenemos que priorizar o preocuparnos. Totalmente. Sí, O sea, sí. a veces, bueno, empezamos la casa un poco por el tejado, porque esa es la diferencia. Ahora hay una nueva figura, entidades de gestión y modernización, que veníamos hablándolo, y ojalá se pueda llevar una gestión de datos y de información como en una ciudad, porque hemos dicho, es igual de importante o más, y no se sabe. Y luego, pues en caso de una emergencia, pues es importante saber que dentro de esta nave hay pues 700 personas, incluso muchas con movilidad reducida, porque tenemos muchos centros especiales de empleo. Entonces, hay muchas cosas que hacer de base para luego desarrollar, pero yo confío que en los próximos años podamos Seguro. hablar de una realidad de polígono inteligente. Seguro. Oye, y a nivel de seguridad, de incidentes, accidentes, catástrofes que puedan ocurrir, incendios y demás en un polígono industrial que se dan, desgraciadamente, más de vez en cuando de lo que debería, ¿hay algún tipo de iniciativa al respecto para poder de alguna forma anticiparse a determinados incidentes? Pues la verdad es que las iniciativas que ahora hay y que hemos desarrollado como un plan de autoprotección y se está desarrollando ahora mismo el plan de emergencia no son proactivas, son reactivas. Son si hay una catástrofe, si hay una inundación o si hay un incendio, como ha pasado en otras áreas industriales, es para después, para prevenir. Hoy por hoy no. Y bueno, es una problemática también. Si paramos nos matan, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de accidentes suelen ser los más digamos, los que más ocurren? ¿Inundaciones, incendios? Pues nuestra zona, yo llevo 7 años y inundaciones graves no, pero sin embargo sí que es una zona inundable, esta mañana mismo lo hablábamos, y viene un futuro de cambio climatológico preocupante. Entonces es algo que se va a tener en cuenta, porque sí que las inundaciones, mira, sin ir más lejos, hace un año, el 18 de octubre, se paralizó la actividad de FOR una noche por unas fuertes lluvias, que fue el día que se paró la pista de Silla. ¿Vale? Entonces ya no es solo Almusafes, sino la zona alrededor de la Albufera es una zona inundable y que tiene una repercusión económica cuando pasan estas cosas, como ha pasado recientemente en la Vega Baja, que no está de más esa previsión. Claro, o sea, es una zona que tiene más probabilidad de inundarse que otras por las condiciones de producción.
con lo cual, claro, se podría hacer una previsión en función de la situación climatológica y también del estado del parque para intentar adelantarse, ¿no?, a este tipo de situaciones. Se han hecho las acciones preventivas que desde el ayuntamiento han estimado, como es un tema del barranco, que hoy me ha hecho mucha gracia, justamente hemos hablado hoy de eso, que está previsto que de aquí a 500 años el barranco va a ser capaz de absorber el agua que caiga. Yo, bueno, pues no lo veremos, pero por ese lado, pero aunque no sea una inundación catastrófica que llegue al segundo piso, sí que solo con 1 metro, 1,5 metros creo que se puede cargar una empresa, ¿no? Aquí hay empresarios, ¿no?, y maquinaria y eso. Entonces, me preocupa solo ya los 60 centímetros de agua y no hay nada que mida ese riesgo y cómo evitarlo o cómo solucionarlo con urgencia. Y luego también a nivel de la movilidad interna del propio parque, no sé si por toda la saturación de la entrada y salida de camiones, las zonas calientes que se pueden generar, se puede generar alguna situación de falta de seguridad o algún problema y que podamos de alguna forma adelantarnos a eso, porque ya que tenemos el control a la entrada, podemos poner más puntos de control en el propio parque. Pues la verdad es que en caso de una emergencia grave en ciertos puntos del polígono, la única salida en los 2 polígonos alrededor de Ford es por caminos rurales. Sí, así de curioso. Y luego aquí hay otra cosa, estamos hablando de accesos, infraestructuras que involucran a muchas administraciones. Así que yo creo que es importante estos análisis y ir donde hay que ir, al gobierno autonómico y gobierno central, porque al final todos tienen que ser responsables. Pues estamos hablando de 18.000 personas en caso de una catástrofe. Bueno, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, pues en ello estamos. Pues nada, seguiremos hablando de esto y lo importante, como dices tú, es que empecemos a identificar las necesidades y luego cómo abordarlas y luego también trabajar en lo que es la gestión del cambio, ¿no? Que muchas veces la gente se resiste mucho al cambio tecnológico, a la implantación de las nuevas tecnologías por el desconocimiento y hay que hacer una labor también de aprendizaje, ¿no? Lo que se dice lo de la evangelización de las tecnologías habilitadoras, que tú también lo has oído mucho, Javi, pues realmente es una realidad. En el sector industrial hay gente que está chapado a la antigua y lo que es el cambio tecnológico le está costando mucho. También hay miedo a quedarse sin trabajo, por ejemplo, eso es un miedo muy, muy común, pero yo creo que lo importante que hay que hacer, en primer lugar, es formar a las personas. Cuando tú formas a las personas pierden el miedo a lo desconocido y en segundo lugar cuando las formas pueden llegar a utilizar esta tecnología para llevar el control y luego tener otro tipo incluso de responsabilidades dentro del control de esas tecnologías, ¿no? Y más difícil en el caso que estamos hablando de un polígono que es un ente abstracto, porque cuando tú hablas con una empresa al final es un nombre, un apellido, un cargo, ¿no? Un CIO, un CEO. Aquí es algo más abstracto, pero bueno, eso ya es labor de quienes estamos gestionando estas entidades, de que se entienda del beneficio común, que para mí es un concepto muy importante, el beneficio común. Es complicado, sí, sí. Pues nada, nos tenemos que poner todos a ello, ¿eh? Así que os dejo deberes. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo y... Nada, gracias. Nos vemos. Empezamos a hacer work cuando acaben ellos, ¿no?